Kamisaki Hilanaka Culiacanaka, bienvenidos una vez más. Seguimos con nuestras clases virtuales. En este caso tenemos la unidad 3. Ya estamos ingresando con el primer tema de la unidad 3, variantes regionales y sociales en la interacción comunicativa. Como siempre, Hilanaka Culiacanaka, empezamos con una oración. Allah pachankir auki, nanaka humarua, achiktasipsma charmana, papito, nanakawa humata maisiño munapsma. Ukambrakwa nanakaha humaru yupaychaña munapsma, kunateja humawa nanakaru kuyaptasiwapjestaja, akayate hawinakampi, humawa nanakaru, sumacha nakaru irpepjatata tatito. Nanaka humaru biniwa nanakaha arkapjama tatito. Ukambrak tatito nanaka humaru maisiña munapsma, kuyaptayawima. Gracias, Padre Dios mío, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por las oportunidades que nos brindas, Padre, y te entregamos, como siempre, a ti todo cuanto vayamos a aprender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta lección 1 que tenemos acá, el tema 1, tiene que ver con la sociolingüística aymara. La sociolingüística es el estudio de la lengua en relación con la sociedad, es decir, estudia la interacción de los factores lingüísticos, sociales y culturales en la comunicación humana. Toda lengua tiene una relación intrínseca con una sociedad. Una cultura, no podemos desligarla, ¿no?, de su lengua, tampoco una lengua podemos desligarla de la cultura, ¿no? Entonces, es justamente lo que estudia, ¿no?, la sociolingüística, la interacción de la sociedad y de la lengua, ¿no? La sociedad que es usuaria, ¿no?, de una determinada lengua. En este caso, estamos hablando de la sociedad o de las personas aymara hablantes. En el aspecto o en el ámbito de la sociolingüística, es un estudio muy común, es un estudio que se lleva de manera muy atenta a las variedades lingüísticas. La lengua presenta variedades en diferentes aspectos debido a condiciones geográficas, sociales, económicas, culturales, etc. Las diferencias se presentan en diferentes niveles, de las cuales podemos señalar principalmente el tiempo y la época, ¿no?, sobre todo en el caso de la lengua aymara. Nosotros conocemos diferentes variedades de lengua, ¿no? En nuestro mismo contexto, ¿no?, en Bolivia podemos nosotros evidenciar la presencia de variedades. Hay una variedad cruceña, una variedad paceña, una variedad tarijeña, ¿no? Entonces, las variedades muchas veces se deben a aspectos geográficos, en otros casos aspectos sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de sociales? Puede ser lo que llamamos los estratos sociales también, ¿no? Es decir, que una persona de un estrato social alta, entre comillas, ¿no?, digamos de la zona sur, habla diferente, o del alto, de las laderas, hablan diferente, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Y económicas también, ¿no? Está ligado eso también con la economía de cada persona, ¿no? Una persona que tiene más bienes económicos también, ¿no?, puede hablar de una distinta manera a comparación de aquella que, digamos, que sobrevive el día a día, digamos, ¿no? Entonces,
Todo ese tipo de variedades es lo que estudia también, ¿no? Está dentro de lo que es la sociolingüística, la interacción de la sociedad con la lengua. Vamos a empezar con la primera diferencia. Se presentan, como habíamos dicho, diferencias. En este caso vamos a ver diferencias diatópicas. Diatópicas viene de topos, ¿no? O sea, que del aspecto geográfico, ¿no? Que tiene que ver con la geografía. Esta diferencia se debe, como su nombre lo señala, a factores geográficos. Una variedad regional se caracteriza por presentar una realización peculiar y particular del idioma, ¿no? Ahí tenemos ejemplos más claros que podemos ver. Por ejemplo, la palabra hormiga en Aymara. En una provincia determinada se puede decir de una manera y en otra provincia de otra manera. Entonces, todo esto es lo que estudia o en lo que se ocupa, ¿no? El estudio de las diferencias diatópicas, ¿no? Veamos a ver la palabra hormiga. En una provincia, por ejemplo, podrían decir Quisimira, como pueden ver ahí en el ejemplo, en el cuadro, Quisimira, y en otra podrían decir Quisimiri, ¿no? Quisimiri. Mientras que en otra también podrían decir Quisirmita, ¿no? Todas estas variedades muchas veces se deben ¿cómo se puede decir? A diferencias o a factores de tipo geográfico, ¿no? Por ejemplo, en Ingavi, en la provincia de Ingavi, concretamente en la comunidad Pungoni y de los alrededores de Viacha, por ejemplo, generalmente a la hormiga decimos Quisirmita, mientras que en otros lugares podrían decirlo de otra manera. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? En el idioma aymara, este tipo de diferencias que podrían ser debido a factores geográficos. Y esto también, ¿no? Que corresponde a un estudio que hemos hecho en la clase de fonología, cuando yo estuve en la universidad, por ejemplo, la diferencia entre la provincia Ingavi y la provincia Camacho, si no me equivoco, esta diferencia. Entonces, esto generalmente se refiere al sonido, ¿no? Que se utiliza, digamos, para referirse a la palabra o al ganado en este caso, ¿no? Al chancho. Entonces, por ejemplo, en Ingavi, por ejemplo, nosotros decimos cuchi, ¿no? Con aspirada, mientras que en la provincia que les mencioné, con con el sonido simple, ¿no? Cuchi podría ser. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar diferencias, ¿no? Y estas representan o son clara evidencia de diferencias de aspecto o de factores de tipo geográfico, ¿no? Y estarían dentro de las diferencias diatópicas. Diferencias diafásicas. Estas diferencias diafásicas, Hilanaka Culiacanaka, se refiere generalmente a las fases, ¿no? Es decir, a las etapas, al tiempo, ¿no? Algunos ejemplos que tal vez nosotros podríamos citar serían las siguientes, ¿no? Por ejemplo, la palabra Pachi, ¿no? Según el autor, ¿no? De Eulogio Chávez, de la UMSA, él dice, ¿no? Pachi es gracias, pero en Aymara, que antiguamente se decía de esa manera, ¿no? Pachi, para decir gracias. Sin embargo, desde la colonia, ¿no? Se hizo muy común escuchar las frases que nosotros hemos estado también practicando en las clases presenciales, que serían yuspajara o yuspa, ¿no? Para decir gracias. Hoy en día, por ejemplo, es muy común, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hablar de un antes y de un después.
de cómo estas diferencias se han marcado debido a factores de época, ¿no? De las fases, ¿no? De esa manera. Siguiente ejemplo que tenemos sería la palabra oro. Oro, por ejemplo, antiguamente dice que oro se decía choque, no choque, choque, choque. Y hoy en día se dice cori. Eso también podría representar un ejemplo claro de una diferencia diafásica, ¿no? Por ejemplo, me comentó Eulogio Chávez, ¿no? El docente de la UNSA, por ejemplo, que antiguamente, por ejemplo, al río Choqueyapu se le decía Choqueyapu, Choqueyapu, porque supuestamente en ese río existía oro, ¿no? Y no como, o la otra posibilidad que también se maneja es que sería, digamos, Choqueyapu, por los sembradíos que digamos que había, ¿no? Alrededor del río. Y todo esto hacen referencia solamente al metal, ¿no? Al metal precioso que nosotros conocemos, que sería el oro, ¿no? Entonces tenemos esa diferencia también que podría representar o podría ser una evidencia de diferencia diafásica. Siguiente que tenemos acá es Pampachaña y Pirtunaña, ¿no? En este caso estaríamos hablando también de una diferencia que se ha dado a través del tiempo y más que todo sería por la convivencia la convivencia en un solo aspecto, mejor dicho, en un solo entorno geográfico entre el aymara y el castellano. Entonces, estaríamos hablando de pampachaña, que sería perdonar, y pirtunaña, que sería perdonar también, pero en este caso estaríamos hablando de un préstamo del idioma castellano, ¿verdad? Entonces hoy en día es más común, digamos, escuchar pirtunaña, ¿no? Para decir perdonar. Y pampachaña se hace menos común, pero sin embargo las personas no la desconocen, ¿no? No la desconocen, o sea, es que la tienen presente, ¿no? Este término. Bueno, entonces en esta parte podríamos ver nosotros estas diferencias diafásicas, ¿no? Son algunos ejemplos, ¿no? Tomados de comentarios que a uno le hacen, como también algunas averiguaciones que se ha hecho, ¿ya? Entonces todavía podemos nosotros todavía confirmar si realmente es de esta manera, ¿ya? Gilanaca, Culiacanaca. Entonces podríamos estar hablando de dos tipos de diferencia, ¿no? De la que hemos hablado. El primero, diferencias diatópicas, que tienen que ver con el aspecto geográfico, y diferencias diafásicas, que tienen que ver con el aspecto de las épocas, ¿no? De las etapas, de las fases del tiempo. Aquí nos explica, las diferencias diafásicas están ligadas con las fases o etapas en el tiempo. Este tipo de variedades este tipo de variedades se podría hablar de una aymara según la época y las necesidades del hablante. Según la época y las necesidades del hablante, lo cual quiere decir que podría deberse a aspectos, digamos, de tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el idioma castellano. ¿Qué podríamos hablar del idioma castellano? Un claro ejemplo, digamos, sería el caso del uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el Internet. Las necesidades de disponer de terminología referente a tecnología, pues nos han obligado, digamos, a adoptar ciertos términos, ya sea del inglés o de otro idioma extranjero, ¿no? Por ejemplo, chat, chatear, internet, ¿no? Que vendrían que no tienen origen realmente en palabras propias del castellano, sino préstamos de otros idiomas, ¿no? Y así, ¿no? La lengua es dinámica, como sabemos, entonces se adapta, ¿no? De acuerdo a las necesidades del hablante y también de acuerdo a la época.
Posterior a eso, Hilanaka Culiacanaka, también podríamos hablar respecto a la influencia de la Aymara en el castellano andino, ¿no? Como sabemos, los idiomas aymara y castellano se influencian mutuamente, ya que conviven en un mismo contexto. Podemos mencionar también la realidad en la que la aymara tiene cada vez más incorporaciones del castellano, ¿no? Y por tanto estaríamos hablando de la aymarización y también de la castellanización, ¿no? En nuestro contexto, en el castellano paseño, ¿no? Entonces tendríamos ejemplos como lo que ustedes pueden apreciar en los cuadros. Vamos a ver brevemente. Un ratito, déjenme acomodarme. Un poco de ruido acá. Bueno, entonces podríamos estar hablando de este tipo de ejemplos Hilanaka, Culiacanaka, como pueden ver ustedes. En aymarización, por ejemplo, podríamos ver televisiona, que podemos ver en ese lugar préstamo de una palabra del idioma castellano, ¿no? Televisión. Aymalizamos diciendo televisiona, televisiona. Otra palabra que podríamos tomar en cuenta como préstamo también sería la palabra auto, auto, ¿no? El cual también es un préstamo del idioma castellano de la palabra auto, ¿no? Entonces, esta palabra se lo aymariza, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, aymarizar. La siguiente palabra que podemos ver es ilisa, ¿no? Ilisa para decir iglesia, ilisa. También tenemos castellanización, como alguna vez habíamos comentado, por ejemplo, de la palabra chasca, cabelludo, quiere decir, ¿no? Generalmente en el castellano paseño decimos chascoso, ¿no? Otro, macurca. Macurja sería, ¿no ven, Aymara? Dolor muscular por el esfuerzo, ¿no? ¿Quién no ha sentido una típica macurja, verdad? Entonces aquí tendríamos macurca, macurja. También, ¿no? Castellanización, ¿verdad? Se presta del Aymara para explicar un determinado estado, ¿no? De nuestro físico, ¿no? En este caso el dolor muscular. Siguiente que también podríamos mencionar sería cancoso, ¿no? Que viene de canca, ¿no? Que quiere decir sucio, mugre. Entonces este cancoso también, ¿no? Está siendo prestado del Aymara y castellanizado, ¿no? Con ese, con esa terminación de adjetivo, ¿no? En el idioma castellano, ¿no? La terminación oso, chascoso, cancoso, famoso, melendroso, etcétera, ¿no? De todo eso, ¿no? De toda la influencia mutua que acabamos de mencionar entre el aymara y el castellano, podría haber el resultado de un aymarañol, ¿no? Al igual que se da en Cochabamba un quechuañol, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de aymarañol, por ejemplo, ¿no? Podríamos nosotros estar tomando una palabra del idioma aymara, digamos, y mencionarlo o decirlo como cualquier palabra en castellano. Por ejemplo, en aymara, aumentar decimos yapaña decimos, ¿no? Aumentar. Entonces, al castellano lo llevamos esa palabra yapar, sería, ¿no? Yapar, el ar, er, ir, las terminaciones del infinitivo del idioma castellano lo estaríamos utilizando, ¿no? Entonces, yapaña, yapar. Otro ejemplo, chituraña sería frotar en aymara, y eso también lo utilizamos en el castellano, ¿no? Entonces, chiturar, decimos, ¿no? Chiturar. O esta siguiente, taquintaña, patear. Y en el castellano también podemos decir taquintar, ¿no? Entonces, estos ejemplos son muestra clara de la convivencia entre el aymara y el castellano en un solo contexto, ¿no?
Lo mismo pasa pues del castellano hacia el aymara, ¿no ve? Tomamos una palabra del castellano, lo aymarizamos, ¿no? En este caso, está tomando palabras en estos ejemplos podemos ver que está tomando palabras del aymara y lo está castellanizando, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no ve? Esa mezcla entre el castellano y el aymara, pues ya resulta en lo que comúnmente llamamos aymarañol. Ukama Kispavi Churoja, Hilatanaka, Culiacanaka, Kunajistanaga Utji, Kunach, tal vez alguna duda. Entonces, ustedes tienen los medios en vivo que tenemos en los diferentes horarios en los cuales ustedes pueden hacer sus consultas. Entonces, terminamos aquí con esta clase. No siempre, no olvidándonos siempre de orar, ¿ya? Entonces, vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por este tiempo, Dios mío, bendice al que está detrás de sus pantallas, del celular o de la computadora, Dios mío. Abre nuestro entendimiento siempre, Padre amado, para ir entendiendo todas estas lecciones, Señor. Bendícenos, Señor amado, en todo momento, Padre, y te entregamos nuestras vidas en tus manos. Amén.